Gracias por estar en una nueva emisión de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Y estamos, Dionisio, estrenando también algunas noticias, estrenando por decirlo de alguna manera, ¿no? Noticias internacionales, noticias de la región centroamericana y del Istmo. No, así es, y también vamos a tener un plato fuerte hoy. Volvimos con los dominicanos. Sí, hoy vamos para nuestra entrevista. Claro que sí, hoy vamos a tener un dominicano de pura cepa. Es un personaje interesante, una fuente autorizada en República Dominicana para todos los espacios de opinión, un conocedor de la geopolítica y también es un docente universitario que va a estar con nosotros en nuestro espacio de entrevista de hoy. Así es. Y de entre algunos titulares de las noticias que tenemos, vamos a hablar de las elecciones. Hay periodos electorales que vienen para Honduras y Costa Rica, que lo tenemos en nuestras notas, pero esto y más lo vamos a desarrollar en nuestras anotaciones políticas y económicas de esta semana. No nos cambie, quédese con nosotros. Este día en nuestro espacio de entrevista nos acompaña Janel Ferreras. Él es un analista político internacional y una fuente obligada para consulta en Dominicana. Así es. Todos los programeros, todo el mundo, todos los analistas lo llaman para que haga consenso con ellos en Dominicana. En estos momentos Janel es una de las voces más autorizadas a nivel de la televisión dominicana. Es un honor tenerlo. Muchísimas gracias, Janel, por estar con nosotros y bienvenido a Bitácora Centroamericana y del Caribe. Para mí un privilegio siempre compartir con ustedes, les deseo éxito y siempre estaré a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre la geopolítica de Centroamérica y el Caribe, el comportamiento que ha tenido en estos últimos días y también qué se espera, ¿no? de las conexiones que existen entre los países centroamericanos, pero a nivel geopolítico. Esto tiene que ver con intereses, con movimientos de poder. Hay elecciones próximas también en Costa Rica, en Honduras. ¿Cómo ve usted la participación de los diferentes partidos políticos y los candidatos que están en las diferentes regiones que tienen que ver con esas conexiones y con todo el quehacer político a nivel centroamericano? Mira, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones y a partir de allí los países que integran América Latina, sobre todo Centroamérica, hemos tenido dos líneas diplomáticas. Una, la diplomacia per se, y otra, la diplomacia diferida. En este momento, donde el mundo tiene dos grandes bloques, encabezados por el G7, de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón, entonces se enfrentan con un nuevo bloque llamado los BRIC. Sí. En primera etapa, Brasil, Rusia, India y China, un año después de su creación, Sudáfrica, y ahora lo integran Etiopía, Egipto, Irán y otros estados. El mundo ha suplantado la diplomacia per se por la diplomacia diferida, y América Latina y Latinoamérica no escapa a eso. Nosotros tenemos en la mayoría de los estados que componen esa región importante como Centroamérica, mandatarios que van a asumir la diplomacia según la intención del mando de la diplomacia diferida. Claro. Por eso vemos que hay presidentes que tienen una línea de acción que a veces van a favor de los BRIC y a veces van a favor del G7. Así es. En este momento, la integración dentro de los países centroamericanos tiene una debilidad, pero esa debilidad está conectada al génesis de la civilización en el continente americano a partir de la llegada de Colón de 1492. América Latina ha tenido una debilidad de origen, que es la comunicación efectiva entre sus miembros. De hecho, en ocasiones vemos que los estados vecinos fijan posiciones que parece que son enemigos antagónicos, cuando el éxito de la Unión Europea es poder ponerse de acuerdo en la diversidad, garantizando los sistemas económicos de sus miembros. Pero en ese sentido, Janel, en ese sentido, ¿cómo ve usted? O sea, ¿Centroamérica en algún momento va a llegar a eso? ¿O tiene oportunidad de convertirse en eso? Como lo que usted acaba de mencionar, la Unión Europea, que se ponen de acuerdo en su moneda, en decisiones políticas, económicas. Como bloque. ¿Centroamérica puede estar encaminado a eso? O sea, ¿se ha buscado la unión desde hace muchísimo tiempo? Desde el año 51, cuando la ODECA comenzó, que fue la Unión de Estados Centroamericanos, que es la génesis del SICA,
y hasta el 91, cuando ya se forma el sistema de integración, que Dominicana fue para el 2012, que entró, y Belice anteriormente, pero ha sido siempre la divergencia, nunca ha habido convergencia entre los países. Para lograr eso hay que romper lo que se llama el hilo cultural. Y el hilo cultural es muy difícil de romper. Hay actitudes que usted lo hace por conveniencias y otras por cultura. La cultura centroamericana en este momento es de cooperación mixta, pero no sincera. O sea, cooperación sincera es un modelo, por ejemplo, de desarrollo turístico por región. Okay. Que si una persona decide desde Europa visitar El Salvador, también tenga la opción de tomar un vuelo interno y conocer las montañas de Honduras, y conocer las bondades de Nicaragua, y conocer las bondades de Guatemala. Pero resulta que nosotros no tenemos ni siquiera un componente de cooperación en materia tan importante como el turismo de paquete regional, por mencionar un solo caso. Pero ¿qué decir con los componentes políticos? La política es la ciencia, el contrapeso del poder que vela entre las necesidades que tú padeces y la riqueza que el otro posee. Así es. Hoy la mayoría de los lineamientos políticos están divididos. De hecho, Latinoamérica carece mucho de continuidad de procesos. Aquí hay instituciones que funcionan según el incumbente de temporada. Y eso es un mal de origen de Latinoamérica. Las oportunidades que tenemos como región están en que nuestra región es una de las regiones pacíficas del mundo. Así es. Aquí hace tiempo que no hay guerra. Desde los 80. Se pueden tener diferencias con Centroamérica y el Caribe, pero nosotros tenemos estados que no estamos en guerra. Hay crímenes organizados, hay personas de vandalismo normal, pero nosotros no tenemos guerras activas entre estados, entre naciones. Aquí no tenemos zona exclusiva de los delincuentes. Y eso en el comercio internacional es importante porque la gente anda buscando área de paz para la cooperación y la inversión internacional. Mira, Janel, hay una situación. Como tú dijiste, en los 80 había guerra y era una especie de laboratorio de las grandes potencias con la Guerra Fría. Por un lado Rusia, por un lado Estados Unidos. Ahora viene el componente China y me gustaría que tú analices el componente China, el aterrizaje de China en Centroamérica como una especie de laboratorio de soft power. O sea, si se puede ver así. El poder blando de China está prácticamente minando, entre comillas, todo lo que es Centroamérica. Empezó en Costa Rica, de Costa Rica después el segundo fue Dominicana, después siguió Panamá, El Salvador siguió. Hoy en día Nicaragua juega a una opacidad y Guatemala y Belice siguen al oponente de China desde el punto de vista continental. Pero ¿qué pasa? Hoy en día es una cuestión económica, no creo que tanto políticamente hablando, sino un problema económico entre Estados Unidos. ¿Cómo se juega el ajedrez económico en Centroamérica desde el punto de vista de la matriz económica en Centroamérica? ¿Cómo tú ves ese aterrizaje de China a Centroamérica? ¿Hasta qué punto eso sería hegemónico para el poder norteamericano? Viéndolo en sentido general. Mira, hay un detalle que nosotros no podemos dejar de alto. Dentro de la influencia del Estado norteamericano en los países latinoamericanos está esa economía circular que todos llaman remesas. Sí, Las remesas es la columna más importante de los sistemas económicos de Latinoamérica, por una sencilla razón. La remesa es un financiamiento directo de una sola vía, no de dos vías. Cuando nosotros hablamos entonces de la diplomacia china, la nueva ruta de la seda tiene un componente especial, y es que es una economía de una sola dirección para los chinos. Exacto. Los chinos establecen a través de una estrategia de la captación de puertos de profundo calado para que la mayoría de las comunidades en América Latina tienen en la entrada principal de las ciudades una tienda china que vende desde redecillas hasta Plaza Fon y todos los componentes del diario vivir. Pero resulta que los chinos no se abastecen del mercado local, sino que todo lo importan. Y como todo lo importan, lo que se convierten es en una economía de alcancía que recauda los sistemas económicos, lo drena y avanza el capital chino. Pero además hay otro tema importante. La economía de nuestro pueblo tiene solamente 3 bloques de financiamiento. Primero, el impuesto interno. Segundo, las aduanas. Y tercero, los préstamos internacionales.
China se ha convertido en el gran prestamista del mundo, Sí. pero con una garantía a largo plazo de la soberanía de los estados. Así es. La mayoría de los miembros de Centroamérica y el Caribe tiene como segundo idioma el inglés, no el mandarín. Así es. Y tiene como país meta en esa migración económica Estados Unidos, no Pekín. Por la cercanía, obviamente. Decir que vamos a construir una diplomacia con los chinos es un sofisma. Los chinos tienen un momento histórico por una debilidad de la visión norteamericana que, poniéndole atención a Oriente Próximo y a Europa, olvidó lo que se llama el patio trasero del Estado norteamericano. Es muy probable que el puerto construido en el Perú, llamado el Chancay, que ha colocado los productos chinos a un 40% menos en la mayoría de las mesas de Sudamérica, tenga su efecto también en Centroamérica. Por eso Estados Unidos puso el ojo de alerta con el tema del canal de Panamá. Y con el puerto de Cutuco. Y tiene que ver los aranceles también. Para evitar de que los barcos del Atlántico tengan que pasar por el estrecho de Magallanes o el paso de Drake para conectar el Pacífico con el Atlántico. Pero la realidad es que este juego de intereses entre Estados Unidos y China al final será una guerra comercial. Los miembros de Latinoamérica, sobre todo de América Central, tienen que velar por sus intereses, que no son los intereses ni chinos ni estadounidenses. Y ahí está el gran detalle, porque la mayoría de los estados, si no tienen la capacidad de hacer un bloque económico por lo menos inteligente, pueden verse afectados en la guerra económica mundial que viene. Pero ese es el problema, Janel, porque economías como El Salvador, como Nicaragua, como Guatemala, Honduras, que son economías pequeñas, digamos, en comparación de otros países, de otras regiones, aplicar una economía en bloque es difícil. Ya lo dijimos en la primera pregunta, o sea, la integración centroamericana no va por esa vía. No está pasando por un momento difícil ahora, pero es un problema político más que económico. Exacto, sí. Pero entonces, ¿cómo quedaría la configuración? Cuando hay dificultades, entonces llega la parte más sana de la humanidad, que son las mejoras continuas. Pero ellos hicieron, ahí el bloque, ya se hizo la unión aduanera del Triángulo Norte, que era una de las cosas más difíciles. Honduras, El Salvador y Guatemala. Se puso en práctica ya entre Honduras y Guatemala, falta ponerse en práctica con El Salvador. Y eso es interesante. Y eso fue uno de los sueños de la integración centroamericana que comenzó en el 51, como te dije. Claro, pero también... Sí, pero hace falta mayor consultoría internacional para que podamos manejar los temas importantes. Y nuestra Latinoamérica tenemos personas capaces de discutir en materia diplomática y geopolítica. Así es. Las mejores condiciones para nuestros pueblos. Es importante apostar a nosotros, creer en nosotros. Ese tema de que la materia prima viene de Latinoamérica, pero se va a industrializar en Europa, ese tema tiene que terminar. Yo siempre he dicho que tenemos que hacer una revolución cultural que le permita a la juventud de nuestros pueblos prepararse en ciencia y tecnología en los 3 niveles de la inteligencia artificial, en la estrecha, la general y la supra, y que nuestro pueblo también pueda añadirle a esa materia prima algún tipo de conocimiento y competir por lo menos en condiciones distintas en el comercio internacional. Pero por eso mismo en el comercio internacional, y volvemos al caso de China, o sea, China entra en los países con aranceles cero, entra y tiene beneficios que las empresas nacionales no tienen. O sea, ¿qué nivel de competencia hay entre el mercado en ese sentido? Pasa que las bondades de China, en principio, también tienen un componente que hay que estudiarlo en asterisco, que es el compromiso de la soberanía a largo plazo. Así es, cuando tú entregas la línea de suministro de tu Estado nacional a mano de una potencia extranjera, tú dependes de ese suministro. O sea, si tú entregas el tema de puertos, energético, de comunicación vial a un Estado internacional, tu soberanía está colapsando sin darte cuenta. Así es. Yo pienso que hay renglones donde los países tienen que tener el control soberano, como es el tema de identidad nacional, sistema energético, sistema de puertos y aeropuertos y sistema colectivo de garantía ciudadana a través de la inversión. Hay otros detalles, es un fenómeno que se está dando en Latinoamérica con la alianza público-privada, que lo podemos discutir. ¿Hasta qué punto la inversión privada y pública va a desarrollar proyectos que vayan en beneficio de la colectividad? Anel,
va a haber elecciones acá en Centroamérica a la vuelta de la esquina. Honduras apenas tiene 50 días, faltan para elecciones generales y de alcaldía y de diputación. Y Costa Rica tiene elecciones en el año 27. En el caso de las elecciones de Honduras, hay un estado que tiene una especie de coqueteo con el régimen de Venezuela, con el madurismo. Y ese coqueteo lo ha puesto en evidencia a tal punto de que hay un volcamiento hacia un candidato que es el candidato del Partido Liberal, el profesor Salvador, el ingeniero Salvador Narrala. Y en Costa Rica hay un problema interno un problema interno donde se acusa al partido de gobierno de corrupción, donde hay un candidato aparte que es contendiente, que está acusado de cuestiones morales, porque violación, etcétera, etcétera, que es un pastor evangélico. O sea, Centroamérica está permeada por esa serie de cosas. Pero en el caso específico de Honduras y en el caso específico de Costa Rica, en Honduras, porque hoy en día es un problema que se está jugando, un problema ideológico, un problema de centro derecha y un problema de izquierda moderada. Dependiendo del desenlace, ¿qué tú crees que va a pasar en Honduras en este momento? Mira, pero poeta, el término de izquierda y de derecha es un término colapsado en la realidad pragmática del mundo. Eso no tiene sentido. El mundo necesita derecha para producir y necesita un sistema socialista que proteja a los más vulnerables. Pero los conceptos de ayer, de la Revolución Francesa, que le dio origen al término de izquierda y de derecha, mantener eso en un mundo donde estamos hablando del Internet de las cosas, de inteligencia artificial, donde la máquina realiza los quehaceres del hogar, eso no tiene sentido. Los componentes, el mundo va por un compromiso real de la verdad y los fake news. La gente no cree en nadie. Los sistemas universales colapsaron. Las instituciones no son creíbles. Los partidos políticos tienen poca credibilidad. Los funcionarios públicos en todos nuestros estados están siendo señalados. Estamos en la finalización de una era. Sí. Y esos conceptos de izquierda y de derecha, la realidad lo que han hecho es que han impedido dar el salto cuantitativo a la tecnología y al concepto del saber. En Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica y en Panamá, el único idioma que se debe hablar es el idioma de la globalización tecnológica. Es el idioma que están hablando los países que están en la punta de la pirámide económica. No es posible que todavía nosotros tengamos estados que para hacerse una prueba de sangre hay que sacarle 7 tubos en un laboratorio, cuando ya China tiene una máquina que con una sola gota de sangre te saca el perfil completo de tus enfermedades. Claro. Claro. Nosotros nos estamos quedando detrás con discusiones estériles, que si somos de derecha, que si somos de izquierda. La realidad es que el mundo, después de la pandemia de la COVID-19, salió corriendo en dirección opuesta a lo que conocía. No es un tema de un fenómeno de derecha ni de izquierda. En Colombia, el desempeño del gobierno era muy positivo de la derecha, en un 93%, y terminó en un tercer lugar y por eso gana Petro. Claro. Pero también está el caso de Argentina. Milei empieza a decir lo que la gente quiere escuchar. Así es. Y prácticamente siendo un vengador social se alza con la presidencia de la República. Y eso pasa en Europa también. No va por ahí. Sí. Globalización. Sí. Bueno, gracias Anel por su tiempo, por este espacio para nosotros acá en Bitácora. Interesantes los planteamientos, claro, ese rompimiento de izquierda, derecha y este tema de globalización, que es otro campo para poder, ¿cómo se llama?, investigar y para poder profundizar un poco más. Anel, muchísimas gracias. Le agradezco la invitación, espero en un futuro no muy lejano. No, claro que sí, te vamos a tener. También montar unas conferencias que tengo sobre geopolítica del Caribe, la integración, y poder brindarla tanto en el Estado Nacional de ustedes y que podamos venir o ir desde la República Dominicana y hacer un espacio académico del intercambio de las ideas. Perfecto. Así que un placer, me pueden seguir en mis redes sociales, yo contesto los mensajes tanto en mi plataforma de Instagram, YouTube y las demás redes sociales. Un placer. Muchísimas gracias, Anel. Hermano. Gracias también a ustedes. Continuamos con más de Bitácora Centroamericana y del Caribe.
iniciamos nuestras anotaciones políticas hablando sobre el despliegue de misión electoral en Honduras. El bloque europeo, sí, la Unión Europea va a desplegar a más de 80 observadores a partir del 11 de octubre para evaluar los comicios del 30 de noviembre, un mes de anticipación. Casi. No, y es cierto, lo que pasa es que las elecciones en Honduras tienen demasiado bemoles, o sea, y la observación es capital para que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Pero no solo la Unión Europea dice que el que va a dirigir el grupo de observadores es un eurodiputado de nacionalidad portuguesa, Francisco de Assis. Assis, que ese apellido en Portugal, en Brasil es de Asís, aquí es Asís. Nada más, sí. Entonces dice que él va a dirigir el grupo de observadores electorales. Básicamente son eurodiputados que van de cada país, pero van más de España, los españoles mandan mucho, todos los partidos, Europa en general. Pero no solamente ellos, porque también hay otro grupo de observadores que es interesantísimo, que es la UNIORE, que es la Unión Interamericana de Observadores Electorales, que eso también despliegan su gran grupo, y esos son de todos los países iberoamericanos, España y Latinoamérica entera. Hay más participación. Sí, igual van los partidos, igual van la OEA, que es su grupo de observadores que también ya están en Honduras hace rato. Y por último la COPAL, que es la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, que también van. Realmente las elecciones, cuando son presidenciales, sobre todo mueve una cantidad de personas, los ojos del mundo están puestos en las elecciones presidenciales de cada país, independientemente de dónde se mueva y de dónde se registre. No, y como la gente cree que va a haber cambio, entonces es que la cosa tiene que hacerse bien. Y la observación interesante, ¿falta quién? El Centro Cártel en Honduras, que siempre va a las elecciones, pero como hay esas situaciones tan extrañas, a esta vez, o todavía no lo han anunciado. A lo mejor no está confirmado, pero sí se integran. Sí. Hablando también de elecciones, Costa Rica está próximo también a celebrar sus elecciones el próximo año, en el 2026. Y me llama la atención Costa Rica, Dionisio, porque hay 20 candidatos presidenciales. Increíble, que todos hacen un partido cada vez que hay elecciones, porque esos partidos no existen de verdad, solamente lo arman para las elecciones. Electoral. Al son de la ganancia todos quieren llegar. Claro. Sí. Pero es un buen pool para que la gente pueda, ¿no? Claro. O por lo menos existen en la palestra varias personas por las cuales se puede decidir. Porque al final todos hacen negociaciones con los tres que quedan en el bailoteo. En la mayoría. Sí, entonces ya todos los otros se decantan y hacen negociaciones porque nadie quiere quedar fuera del pastel. Y el pastel es bueno como quiera. Entonces, no importa que sea el pedacito más pequeñito. Habla que hay 3.7 millones de votantes hábiles, sí. de personas hábiles para votar. En febrero de 2026. En esas elecciones que son en febrero de 2026. Sí. Pero hay el candidato, aparentemente hablan de que la candidata que va punteando es una mujer. Laura Fernández. Que es la candidata del gobierno. Sí, esto según la encuesta de Sid Gallup y Opol Consultores, la colocan a ella como la mejor, o sea, la que está ahorita despuntando en todas las encuestas. Sí. Asimismo, también en Costa Rica, siguiendo con las elecciones, hay un escándalo que se ha dado con un candidato político de origen evangélico, que él fue a las elecciones anteriores contendiendo con Rodríguez Chávez y ahora volvió. En aquel tiempo se pensaba... ha postulado por tres ocasiones. Bueno, él en aquel tiempo llevaba el carril de adentro, eso es lo que se decía, o las encuestas decían eso, pero extrañamente él ahora está señalado como que en un acto de inmoralidad, de cuestiones de corrupción, de cuestiones de acoso sexual o de violación sexual, por ahí va el asunto. Eso es parte de las iglesias, de muchas iglesias, muchos pastores que no guardan la compostura y creen que las cosas no se van a saber y al final pero salen a la luz. Hablando también siempre de elecciones en nuestras anotaciones políticas, Honduras, seguimos con Honduras, que alcanzó 6.5 millones de votantes en el padrón electoral. Depurado ya. Exacto, pero es un número bien significativo, una buena parte de la población. El problema se da, Honduras es un país grande con muchas limitaciones a nivel geográfico. El problema se da que gana el que lleva a la gente a votar.
y sobre todo en el área rural. ¿Quién mueve la ¿Quién mayor mueve cantidad? la votación? ¿Quién mueve los votantes? Y esa logística es terrible y tiene que invertirse mucho dinero, mucho esfuerzo humano para que la gente vaya a votar. Y sobre todo, en Honduras hay una particularidad, y eso lo dicen los observadores, los analistas electorales. Las elecciones, se ganan el día D, Sí. pero se ganan en las elecciones, porque ahí es que se saben hacer truchimañería, como dicen en Dominicana. Fraude, algunos votos que no cuentan, Sí, etcétera. ¿No? y que siempre llenan ocurre. urnas, extrañamente aparecen, pero llegan. Y nadie sabe cómo. Así es. Esto también, Honduras tendrá voto en el extranjero. El CNE va a instalar 15 juntas receptoras de votos en 12 ciudades en Estados Unidos, Así que es. también es una cantidad No, considerable. en Honduras hay, por ejemplo, una de las ciudades que más hondureños tiene New Orleans, en Luisiana. New Orleans tiene alrededor de 300, 400 mil hondureños. Igual en Washington, en Houston hay muchos hondureños también. Y que se suman a estos comicios. Sí. Es eso importante, la participación que hay de la hondureños, diáspora. igual que hubo en El Salvador, cuando se Sí. pudo finalmente conseguir el voto en el exterior, una cantidad increíble de personas que salieron a votar. Dominicana tiene una diáspora que también está inscrita en el padrón electoral, pero Dominicana funciona con circunscripciones electorales, son 3. Una que es Estados Unidos, otra que es Sudamérica entera, y la otra que es Europa. No, son 3 grandes. circunscripciones y se eligen diputados de ultramar. Ujú. Diputados de ultramar, aparte que la presidencial, que echan el voto por el presidente y vicepresidente. Ok. Hablamos también en nuestras anotaciones económicas, dejamos lo político y Así las es. elecciones un poquito de lado. Hablamos de que casi el 99% de remesas en El Salvador se usan para consumo. Y esa es la gran pena. Para los que no nos cuesta, hagámosle fiesta. Sobre todo los pobres trabajando allá y lo mandan acá y la gente lo consume sin la menor nada. Se va como por el mal del ostracismo. Se va el dinerito. Pero esto habla mucho también, Dionisio, de la falta de educación financiera. Nosotros creo, esa es una postura y mi criterio, creo que deberíamos tener un poco más de conciencia y formarnos desde la escuela, desde el bachillerato, la universidad. La educación financiera debería ser hasta incluso dentro de la currícula, porque todos en algún momento tratamos con dinero. Claro, pero sobre todo que la gente se mata trabajando allá y quisiera que los familiares acá hicieran un ahorrito. Pero eso dice otro informe que está cambiando a raíz de la crisis migratoria de Estados Unidos. Ahora la gente está mandando dinero y le pide a los familiares que lo guarden o lo inviertan por no saber lo que va a pasar en los próximos meses. Hay una incertidumbre grande, así claro. Así es. Eso está pasando también, pero bueno, el dato es un poco alarmante. Casi el 100% de las remesas que se ocupan para puro consumo. Sí, se gasta. Puro Usted ve gasto. que llega a los malls y los malls llenos, y tú dices, un lunes el mall lleno de gente, y dices, ¿qué hace esta gente aquí? Pero están en comprando, horas laborales. Están comprando, y si te llegan $100, te lo gastan en una llamada o te lo gastan comiendo pollo. Sí. Y eso no Desgraciadamente, así es. Así es. En El Salvador también hablamos sobre el primer workshop sobre oceanografía en el litoral salvadoreño. Este tema es interesante, muy bonito Sumamente también. interesante. El amigo Luis Rodríguez, el OPANS y el COANS dando lecciones de lo que es una buena gerencia. Sí, con la ampliación del área metropolitana Así de San es, hasta Salvador, Sur City. ahora se integra hasta Sur City. Porque están haciendo una especie de georreferenciación para ayudar a los grupos que van a invertir a que sepan qué terreno funciona, qué terreno no funciona y si es factible que se puedan hacer desarrollo inmobiliario en esa zona. Claro. Es una cuestión sumamente científica, de tecnología de punta, con instituciones internacionales que están dando la consultoría. Sí, pero eso es algo bien novedoso. Novedoso Para increíble. nosotros y para los demás países también. Así es. Siempre en El Salvador, OIRSA advierte sobre el riesgo regional por un hongo que amenaza la producción de banano y plátano. En la región centroamericana, Honduras, tiene una producción muy amplia de abastecimiento de plátano y banano. Sobre todo Honduras con el banano, porque ellos, toda la región todo el norte de Honduras, Trujillo, Tocoa,
toda esa zona producen banano. Todos esos terrenos están sembrados de banano, y si no están sembrados de banano, están sembrados de palma africana. Claro. Sí. Esta enfermedad de este hongo ya afecta a zonas como Colombia, Perú y Venezuela, que lo han sufrido. Parecido como la roya, ¿no? Para el café. Pero ahora viene y es específicamente para el banano y el plátano. Y Centroamérica sigue aguantando todo, porque el otro día, todavía coexiste el gusano barrenador, que la gente de OIRSA estuvo con nosotros acá. Una de nuestras entregas hablando sobre eso, y ahora esta plaga. Pero bueno, así es cuestión del cambio climático. Eso todo tiene que ver con el cambio climático. Claro, que afecta a las plantaciones, y esto pues no hay que dejarlo pasar, porque obviamente somos países todavía agrícolas. Sí, dependemos de la agricultura. Entonces hay que ponerle atención de las exportaciones, sobre todo de banano. El caso, por ejemplo, El Salvador recibe mucho plátano de Honduras. Mucho plátano de Honduras, y también plátano de Guatemala, pero más de Honduras que de Guatemala. Guatemala recibe más verduras. Claro, hortalizas. Sí, hortalizas y verduras. Ahí estaban los plátanos. Sí. Bueno, si cerramos nuestras anotaciones políticas y económicas, vamos a nuestras anotaciones culturales. En nuestras anotaciones culturales tenemos un dato sumamente importante, y es que las playas de Centroamérica figuran entre las 100 mejores del mundo. Así es, que es una anotación turística cultural, digámoslo así, porque tiene que ver con la parte turística, pero también con la parte cultural. Es interesante. Y es que Centroamérica tiene una particularidad. Algunos países están bañados por 2 océanos. Por ejemplo, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras están bañados por el Pacífico y el Atlántico y el Pacífico. Pero en el caso de los países del norte tienen Atlántico Caribe, que llega hasta Belice. Ese es Atlántico Caribe. De hecho, Belice está dentro de esta selección. Sí, del top 20, sí. Belice tiene como 5 o 6 playas, creo que son. Está Belice, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, que fueron destacadas por la naturaleza, cultura local y experiencias únicas en la lista que le hace Corona Beach entre las 100 mejores playas. Sí, la cerveza Corona, extrañamente, por cumpliendo los 100 años. Y como cumple 100 años, hizo el top ranking de las playas del área centroamericana, y lo ponen y hacen el ranking. Y dice, Costa Rica tiene como 5 playas también. Sí. Panamá creo que tiene unas 3 o 4. El Salvador tiene el Tunco. El Tunco, que aquí vamos a hablar del Tunco. El paraíso salvadoreño del surf. Así es. Ahí es que se bate el cobre del surf. Claro. Bueno, así es que ya saben, tenemos playas lindísimas para que puedan visitarlas en toda la región, y estas están dentro del top 100. Ahí tienen el dato. Anótenlo en su bitácora. Y la disfruten. Sí. Hoy en nuestras efemérides hablamos sobre una fecha sumamente importante que se celebra el 14 de octubre, y aunque está un poquito ya pasado para nosotros, pero bueno, fue la semana pasada, claro. Pero es una fecha sumamente importante. Sobre todo para Centroamérica. Claro, y si hablamos en Bitácora Centroamericana y el Caribe, no la podemos dejar de mencionar. El Día de la Integración Centroamericana. Así es, 14 de octubre, y de hecho prácticamente fue uno de los sueños desde cuando la independencia, que se vino a hacer realidad, si lo vemos claro con la conformación de la ODECA, sí, que fue ya en el año 51, con la declaración de San Salvador, más luego vinieron otros países, y ya en el 1991 El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua así mismo es. En esa época. Y ya en el 91, con la declaración de Tegucigalpa, digamos la carta de Tegucigalpa, hablándolo así, entonces ya se conformó el SICA como Sistema de Integración Centroamericano. Sí. Y ya ahí entró Belice, creo que Costa Rica, Panamá, pero Dominicana no fue hasta 2012. Dominicana creo que fue de los últimos que 2012, se anexaron a esta. Siempre venía como oyente, sí, porque también países como cuando Taiwán tenía hegemonía en Centroamérica, era también oyente del sistema de integración, y ayudó mucho el sistema de integración a tal punto que el edificio que hoy el SICA
lo donó Taiwán, como Claro. también donó el edificio de la Cancillería salvadoreña. Hoy Que Taiwán no es ni la sombra de lo que era en que el estos países de canciller es quien Centroamérica. representa muchísimo la Carta de San Salvador y lo que tiene que ver, Así lo es, que hacen así es. los ministros de Relaciones Exteriores de cada país. Así es. También el SICA compone muchísimos elementos. Por ejemplo, la unión aduanera, que tiene que ver con las aduanas, también tiene que ver con la integración eléctrica del sistema eléctrico de Centroamérica. También todo lo que tiene que ver, hay otros organismos, el CIECA, tiene que ver con el Parlacén, que aunque no es deliberativo, aunque no es... Pero toca. Pero también está el BESI, el Banco de Integración Centroamericana. Todos esos organismos son del SICA, del Sistema de Integración, la CIECA que está en Panamá. Todos esos son organismos que son parte del sistema de integración. De ahí. Hay una cosa que me llama la atención de esta declaratoria de San Salvador, la Carta de San Salvador, y fue el propósito por el que fue creado. Es esto. ¿Qué dice? Lo voy a leer literalmente porque me llama la atención. Que dice que se creó con la convivencia fraterna en esta región del continente, prevenir y conjurar todas desavenencias y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pueda surgir entre los países participantes. Así es. Y cosa de la vida, justamente en esos años de cuando se conforma el sistema de integración, eran años convulsos de guerra, de guerrilla, de cuestiones de golpe de Estado. Y mal que bien los países no hicieron gran cosa el uno por el otro, porque cada uno estaba enfrascado en sus problemas. Pero después de los 90, cuando vinieron los acuerdos de paz, vino un tiempo de tranquilidad y entonces se comenzó a trabajar la parte económica y la parte política. Aunque hoy en día hay que decir, y eso lo conversamos con nuestro invitado, hay que decir que el sistema de integración está pasando por unos momentos más neurálgicos. Claro. Porque hoy en día no hay el espíritu, no por lo que se esa fundó, cohesión. no hay esa cohesión. Así que ahí tienen el dato de nuestra bitácora en efemérides, el 14 de octubre, Día de la Integración Centroamericana. Así es. Llegamos al cierre de esta emisión de Bitácora Centroamericana. Hemos tenido un programa cargado de noticias electorales y muy dinámico. Vamos a estar pendientes en lo que queda de aquí a octubre, noviembre, por los temas electorales. El 30 de noviembre. En Costa Rica y Honduras, sí. Y también tuvimos un invitado de lujo, Dionisio, así es. en nuestra entrevista. Una persona muy preparada, conocedor de la geopolítica del continente y del mundo. Así es. Que esperamos tenerlo próximamente en otra bitácora. Ojalá, porque nos satisface realmente conversar con él. Por supuesto. Cerramos esa emisión. Nos vemos la próxima semana acá en Bitácora Centroamericana y del Caribe. Hasta entonces.